¿quiénes somos? No es una pregunta que nos responde el espejo. Por un lado, somos todo con lo que nos relacionamos. Somos nuestra familia, somos nuestros amigos, somos consumidores, somos creadores. Somos parte de un complejo engranaje que tiene a nuestro mundo en marcha. También somos lo que pensamos en nosotros mismos, pero lo que de verdad define quiénes somos es el qué queremos ser. Estamos hechos del mismo material que nuestros sueños y nuestras ideas están hechas del mismo material que nosotros. El mundo en el que vivimos nos invita a plasmar parte de nosotros en él, a dejar una marca, a trascender. Cada cambio que hacemos impacta también a nuestro entorno. ¿Qué queremos ser? Se convierte en quiénes somos cuando hacemos. Queremos ayudarte a ser quien tú eres. Somos la Escuela de Negocios de América Latina con mayor proyección global, con nuestra base firme en México y nuestro espíritu extendiéndose por el mundo. Una comunidad de líderes y mentes sobresalientes que cambian desde su espíritu la realidad de los negocios. Tú eres lo que nosotros somos. EGADE Business School. Minds Igniting Change. A nombre de EGADE Business School, les damos la más cordial bienvenida a esta nueva serie de nuestro EGADE Future Forum. Este foro, este espacio nos ha servido a todos nosotros para discutir temas de alta relevancia, temas de vanguardia, temas en los cuales nosotros estamos buscando estas grandes respuestas a los contextos presentes. Esta es una gran oportunidad para todos nosotros de poder, obviamente, dialogar, poder conocer, reflexionar y, por supuesto, llevarnos muchas ideas para lo que sigue en nuestros negocios. Tengo el gusto el día de hoy de estar muy bien acompañado por Pierre Bless, quien es el director de la Asociación Mexicana de Ventas Online, y también por Fabiola Vázquez, quien es la directora de Analytics del Palacio de Hierro y profesora de EGADE Business School. Y bueno, pues la idea de nuestra conversación el día de hoy precisamente es hablar de las tendencias del e-commerce, del comercio electrónico, en el caso mexicano, pero sin duda es un tema por demás relevante, particularmente entendiendo las tendencias hacia dónde van, el gran crecimiento que se está experimentando en el mundo y siendo no México la excepción, donde ya los crecimientos son de 2 dígitos, donde ya esto ha cobrado especial relevancia y donde los modelos de negocio han evolucionado por un lado, pero la sociedad también, la sociedad ante los grandes cambios que se venían gestando ya en términos de adopción tecnológica, de romper esta barrera de que solamente se acudía a un lugar. Hoy día hablamos ya de la omnicanalidad de los negocios y esto realmente ha venido a reconfigurar mucho de lo que estamos nosotros observando. Y por supuesto, y lo hablaremos aquí, el tema de la pandemia, por supuesto que vino a terminar de reforzar pues mucho de lo que ya en la tendencia se venía dando. Bueno, pues sin más mayor preámbulo, pues si les parece vamos a iniciar. Y yo empezaría preguntándoles, dado que estamos nosotros en esto que llamamos la nueva normalidad, que como yo digo no es tan nueva ni es tan normal, hay muchas normalidades que estamos viviendo. ¿Cuáles son los principales retos y aprendizajes que deja en tema de comercio electrónico en México todo este contexto, toda esta evolución, por un lado para las empresas, pero también para los líderes? Comenzaremos con las damas. Fabiola, por favor, si gustas compartirnos. Gracias. Con mucho gusto. Pues bien, creo que estos casi 2 años en los cuales tuvimos esa normalidad en la cual muchos de nosotros como consumidores estábamos encerrados, hicieron o expusieron al consumidor mexicano a tener que tomar al comercio electrónico como una alternativa porque era la única manera o prácticamente la única manera en la que podían acceder a ciertos productos y servicios. Una de las teorías que sustentan a la calidad del servicio en comercio electrónico tiene que ver con que bajo una circunstancia en la cual hay este tipo de tensiones o disrupciones como lo fue la pandemia, el cliente tiene a desintensificar las exigencias que genera hacia el comercio electrónico. Dicho lo anterior, se hicieron un poco más tolerantes a esperar un poco más sus productos,
a cambio de tener la garantía que llegara a su domicilio de manera segura y limpia, para ellos mantenerse a salvo para evitar contagios. Hoy, este patrocinio que ofrecía el cliente se ha terminado. Y sin embargo, la exigencia de un cliente que, por un lado, entiende mejor al comercio digital, ya que muchos antes de la pandemia no lo vivían, y por otro lado, que hoy día ya nuevamente están expuestos a la posibilidad de ir a comprar en la calle o ir a sufragar sus necesidades en tiendas abiertas, pone una gran tensión al comercio electrónico porque ahora ya no es una necesidad, sino una alternativa. Dicho lo anterior, el comercio electrónico tiene que estar listo para poder proveer un excelente servicio y de cierta manera competir con los canales físicos. Es decir, el cliente hoy día tiene más que nunca la posibilidad abierta de moverse entre brick y digital para satisfacer sus necesidades, entendiendo entonces que el comercio electrónico tiene ahora en sus propias compañías y en otros competidores también un gran rival en términos de necesidad y satisfacción por parte del cliente. Perfecto, muchas gracias, Fabiola. Pues en la misma tónica, Pierre, ¿qué nos podrías compartir? Bien, pues la primera cosa que me gusta hacer es poner las cosas en perspectiva un poquito, ¿no? Creo que para ver a dónde vamos es importante entender de dónde venimos, ¿no? Una cosa que olvidamos a veces es que el comercio electrónico, de hecho en México, tiene muchísima relevancia desde probablemente 2017. Entonces fue el primer año donde México ha tenido el mayor crecimiento en porcentaje de toda América Latina, ¿no? Y desde ahí, México está siempre en el top 10, top 5 de los países con mayor crecimiento a nivel mundial. De hecho, los 3 últimos años, justamente, México ha estado en el top 5 de países con mayor crecimiento de comercio electrónico a nivel mundial. Y específicamente en 2019 y en 2021 fuimos el país con mayor crecimiento a nivel mundial, ¿no? Arriba de China, arriba de la India, arriba de todos los países que pensamos están liderando este crecimiento. Nada más el año pasado, el crecimiento en México superó por 50% el crecimiento promedio mundial de crecimiento del e-commerce. Algo está pasando, no por la pandemia, porque inició mucho antes. Mercado Libre se lanzó hace más de 20 años en México, entonces el comercio electrónico no es algo nuevo en México, pero es una realidad que los 7 últimos años hubo muchísima inversión por parte de los retailers. La llegada de Amazon probablemente en 2015 ayudó a acelerar un poquito este fenómeno y presionar un poquito a los retailers tradicionales a entender este modelo. Entonces hubo esta primera etapa de llegada de Amazon y yo creo que después obviamente la pandemia ayudó a acelerar esto. Ahora, este crecimiento que tenemos de forma muy consistente a doble dígito los últimos 7 años, tenemos todavía muchos retos frente a nosotros. Fabiola me mencionó algunos de ellos. Me gusta hablar primero de retos estructurales que tenemos en el país. El primer reto que veo, que tiene una directa correlación con las ventas en línea, es la inclusión financiera. México, de los países, de las 20 economías principales en el mundo, está en un nivel muy bajo de bancarización. Y está demostrado la correlación entre inclusión financiera y ventas en línea. Un número que viene de la misma encuesta de inclusión financiera de Banco de México, 95% de los mexicanos prefieren pagar en efectivo. Entonces, aquí tenemos un gran reto a nivel país, a nivel política pública, a nivel bancos, a nivel fintech, es como ayudamos a los mexicanos a entender los beneficios de participar en este ecosistema financiero, porque no solamente tiene ventajas de un lado a nivel de recaudación de impuestos y todos sus beneficios, formalización de la economía, pero también a nivel consumidor en tener una experiencia más práctica que probablemente deja menos espacio a los fraudes, ¿no? Entonces, eso es el reto principal que tenemos en el país. El problema grande es que para llegar a tener una buena inclusión financiera, se necesitan primero políticas públicas muy fuertes y una prioridad fuerte por parte del gobierno para que suceda, pero también un trabajo de la mano con la banca y con la iniciativa privada. Reto número 1. El reto número 2 tiene que ver con la tasa de aceptación de los bancos de las transacciones en línea. En México, 64% solamente de las transacciones digitales están aprobadas por los bancos.
Y esto está directamente relacionado con el tema de fraudes, ¿no? Los bancos prefieren rechazar, bueno, estoy resumiendo un poquito el problema, es más complejo, pero prefieren rechazar transacciones dudosas que aceptarlas, ¿ok? Y básicamente eso impacta mucho el ecosistema. Impacta al consumidor porque básicamente muchas transacciones están rechazadas, eso genera frustración. Y también genera mucho impacto en las empresas chiquitas, las pymes, MIPYMES, porque son las empresas que no tienen necesariamente los equipos o las herramientas para poder subir esa tasa de aceptación. Entonces, eso está impactando entonces mucho a las empresas chiquitas. Otro reto que estamos viendo tiene que ver con la logística. México está en el lugar 51 a nivel global de logística, ¿ok? Y eso, estoy hablando de logística de forma general, cuando hablamos de comercio electrónico es muy similar. Y hay varios temas que tenemos aquí. Primer problema, tenemos cuellos de botellas durante el año, por lo menos 2 veces al año, cuando tenemos un hot sale, que es la campaña más grande de ventas en línea en México, o el Buen Fin, ¿ok? Hay una falta de oferta en el país, necesitamos más inversión, necesitamos específicamente más inversión en la última milla, aunque lo platicaremos quizás más adelante. Eso es un reto bien importante. También el tema de exportación es otro reto. Vamos a platicar probablemente de las oportunidades que hay para empresas mexicanas de exportar afuera usando el canal digital. Pues el problema es que aquí los procesos son complejos en comparación con otros países. Los costos de logística son bastante altos también comparándonos con otros países, ¿no? Y al final hay una cosa que no tenemos en México en comparación con otros países, es un jugador público, como lo podría ser Correos de México, que ayude también a dar un servicio adicional especialmente a las pymes, ¿no? En Francia existe la Post, en Estados Unidos está US Postal Services, que están ayudando, trayendo un poquito más de competencia y también con un propósito mucho más enfocado a pymes. No lo tenemos en México todavía. Y el último es el talento. Hay mucho talento en México, pero necesitamos más talento digital. Entonces, esos son para mí los 4 grandes retos que tenemos en México para que siga creciendo el comercio electrónico. Fantástico. Muchas gracias, Pierre. Muchas gracias, Fabiola. La verdad es que es muy interesante. Uno, el poder ver dónde estamos, cómo se está evolucionando, por supuesto. Pero cuando nosotros pensamos hacia dónde vamos, es muy importante hacer precisamente este ejercicio de ver los retos y ver, obviamente, las oportunidades y lo que se tiene que construir. Hablabas, Pierre, del tema de la infraestructura, que es sin duda interesante el contexto, cómo va evolucionando. Hoy hablamos pues de muchos temas, empezando por el tema, por supuesto, de que registramos toda la actividad dentro del comercio electrónico, pero hoy día tenemos capacidades mucho mayores de analítica, de no solamente registrar la venta, la transacción, sino la intención. Y esto sin duda empieza a ser algo bastante interesante en materia analítica. La llegada de la transformación digital y cómo esto empieza a coincidir, pues sin duda empieza a juntarse varios factores, ¿no? Por un lado, la gente está más abierta a comprar por medios electrónicos y por otro lado, hay más tecnología, hay más oportunidades, pero también empiezan a crecer estos retos que tú atinadamente mencionabas, Pierre. Regreso entonces contigo en materia de esto. Hoy día, ¿cuál sería en materia de política pública, en materia de juntar esto con el sector privado, cuando estamos hablando de infraestructura? ¿Hacia dónde tenemos que empezar a ir? Estamos creciendo, por supuesto, las capacidades del Internet, estamos teniendo cada vez más opciones en manejo de buscadores, estamos teniendo la capacidad de tener más aplicaciones en nuestros teléfonos y esto, por supuesto, que nos permite acceder, por un lado, a más empresas, pero también a las empresas evolucionar sus modelos de negocio y tener otro tipo de canales para coincidir con el mercado. ¿Cuáles serían tus reflexiones respecto a cómo se está dando toda esta conjunción de factores? Bien, me gusta empezar con una anécdota o más bien una pequeña historia que tuvimos hace un par de años. El país líder a nivel mundial cuando pensamos al comercio electrónico es China. 44% de las ventas se hacen a través del canal digital, del canal minorista, ¿no? En México estamos en 11.3%.
No estamos mal, estamos muy cerca del top 10, de hecho, en porcentaje, pero China está en otra liga, ¿no? Invitamos al equipo de Alibaba a un evento de Lambo hace un par de años, 2018, y básicamente comparamos un poquito las situaciones de los dos países. Y nos comentaron un par de cosas interesantes. La primera, el punto de inflexión para China, porque China no nació digital, ¿okay? Hubo un momento clave en la historia del comercio electrónico en China, que fue una pandemia que se llamaba el SARS en 2003. Y básicamente fue el punto de inflexión para muchas empresas y para muchos consumidores en China. La gente no podía salir de la calle, entonces la única forma de comprar era a través de sus dispositivos móviles, ¿no? Y las empresas no tenían forma de vender, entonces tuvieron en muy poco tiempo que desarrollar habilidades digitales. 2003, no estamos hablando del COVID, ¿okay? Estamos hablando de otra pandemia, pero ese fue un momento de aceleración en China, ¿no? Eso fue un factor muy a favor. La segunda cosa que sucedió en China es que muy rápidamente desarrollaron o dejaron el espacio para empresas de fintech para desarrollar soluciones que permiten la inclusión financiera. Hoy se estima que el 90% de la gente que tiene un dispositivo móvil en China está usando o Alipay o WeChat Pay, que son soluciones para pagar a través del dispositivo móvil. Eso fue el punto clave, el segundo punto clave en la inflexión. Entonces, cuando compartimos la situación de México con nuestros amigos de Alibaba, lo que nos mencionaron es que están viendo en México el mismo potencial que en China, pero hay algo clave que no estaban viendo en aquel momento, es que los líderes de las empresas tradicionales estén tomando en serio el mundo digital, ¿okay? Y cambiar, pasar de un estado de mente tradicional a algo digital, ¿no? Entonces, creo que es una barrera fuerte que tenemos el día de hoy. Todavía en México está cambiando, pero sabemos que existe un poquito de resistencia al cambio. Otra reflexión también, y razón por la cual nosotros somos muy optimistas en México, es que somos un país de 130 millones de habitantes. Casi 100 millones de personas tienen acceso a dispositivos móviles, ¿ok? Es una tasa de penetración más alta en el mundo. Somos un país mobile first ahora. También la penetración de Internet es buena, 75%. El gobierno tiene como plan de desarrollar, dar acceso a más gente todavía. Entonces, estructuralmente hablando, sí tenemos muy buenos pilares para que crezca esto. Y este tema de la inclusión financiera que te mencioné, hablando de política pública, estamos viendo que en otros países hay cosas buenas que se implementaron en que poco tiempo lograron cambiar la vida de la gente. Uruguay no es el país más, el primer país con el cual nos comparamos cuando estamos en México, pero aún así me parece interesante platicar lo que hicieron. En tan solo 5 años lograron pasar de 80% de los pagos que establecían de forma en efectivo, en cash, y 20% en tarjetas medios electrónicos, en 80% en tarjetas medios electrónicos y 20% en efectivo. Y tan solo 5 años. Y funcionó porque básicamente el gobierno lanzó una política pública a favor de la inclusión financiera en colaboración con la banca y en colaboración con la iniciativa privada. Un par de las iniciativas que se implementaron, por ejemplo, fue bajar la tasa de IVA para todas las compras en línea. Otra cosa que hicieron es obligar el pago de servicios esenciales como doctor, como la gasolina, justamente usando solamente este tipo de métodos de pago. Y en 5 años se dio totalmente la vuelta, ¿no? Otro factor muy favorable es la innovación en fintech. México es el país de América Latina con el mayor número de fintech startups, estamos hablando de 500 empresas más o menos. Entonces, la innovación está empujando al ecosistema, a la banca específicamente, a moverse más rápidamente. Así que estoy muy optimista sobre que los cambios que están por llegar, aunque sabemos que va a durar mucho tiempo este cambio, sabemos que primero hay una oportunidad enorme y que sí o sí no hay marcha atrás, ¿no? Que la gente que descubre el mundo de la fintech, los beneficios, no vuelve al efectivo después, ¿no? Entonces creo que es una reflexión para ustedes para hablar un poquito de qué está cambiando y por qué vamos a seguir creciendo. Sin duda, sin duda. Y el caso chino ha sido muy interesante porque ellos dieron el leapfrog, pasar de una economía de cash, de efectivo, a una economía de pagos móviles, como tú decías, saltando el tema de la tarjeta de crédito incluso, ¿no? Entonces,
cómo esto ha cambiado definitivamente el contexto. Muy bien, muchas gracias, Pierre. Y Fabiola, muy interesante y por supuesto, pues tú lo conoces de primera mano. Mi pregunta para ti sería, ¿qué es lo que tú estás viendo en términos del marketplace? ¿Cómo se están reconfigurando, por supuesto, las estrategias con todos estos temas de la evolución del comercio electrónico? ¿Hacia dónde tiene que ir, por un lado, el liderazgo? ¿Hacia dónde tiene que ir esta recomposición de los modelos de negocio? ¿Y qué es lo que tú estás viendo que está sucediendo de los puntos focales importantes? Con mucho gusto. Efectivamente, los marketplaces han tenido un gran crecimiento en el último año. Se habla de que crecieron a razón de doble dígito, algo así como un 18% con respecto al año pasado. Y creo que la estrategia viene bien, sobre todo para aquellas empresas en las que por sus capacidades tanto operativas como comerciales no tienen la capacidad, incluso tal vez ni la necesidad de crear un propio sitio de comercio electrónico. Entonces, hoy día los marketplaces también fungen como una nueva alternativa para aquellos consumidores que buscan de ese acercamiento, sobre todo con la variedad y con una gran amplitud de catálogo, pero también responden a una mayor coordinación entre los canales y los proveedores o los CPGs para poder servir mejor al cliente. ¿Qué estoy viendo hoy día? Que hay una gran vorágine en términos de velocidad de entrega al mercado. Y esto me lleva hacia una investigación muy interesante que se está desarrollando en el MIT en torno al e-commerce sustentable. Me parece que el marketplace apunta también hacia la sustentabilidad y en México no podemos ser la excepción ni dejarlo de lado. Para que tengamos una idea, las entregas rápidas, es decir, la promesa de entrega en 24 horas o menos, incrementa, según estudios del propio MIT, desde un 15 hasta un 67% las emisiones de CO2. Entonces, cuando evaluamos las dimensiones a las que ha crecido el comercio electrónico en México, estamos hablando de impacto importante, no solamente en términos de las envolturas, empaques que se están generando, sino también de transporte y medios de transporte en general subutilizados a cambio de una promesa de entrega. Sin embargo, no, el cliente, y un cliente sobre todo consciente del impacto que está generando en este medio ambiente, podría tomar decisiones diferentes. No siempre necesitamos las entregas en 24 horas o menos. Y en cambio, si nosotros como consumidores pudiéramos de manera evidente dimensionar el impacto más allá del económico, qué es lo que está generando en el ambiente, en la sociedad, en las complicaciones de planeación logística, de rutas y tránsito, el cómo este sentido de urgencia está transgrediendo al medio ambiente, tal vez las decisiones serían diferentes. Y por ello es que también los marketplaces vienen bien porque se pueden consolidar más cargas desde un mismo punto de entrega o de delivery por diferentes compañías. Entonces, si bien es una gran apuesta comercial, también es cierto que tiene su contraparte regulatoria, como le preguntabas ahora mismo a Pierre, que no podemos dejar de lado y sobre todo pensando en que va a continuar la tendencia de crecimiento del canal electrónico. Totalmente. Y que sin duda todo este tema, incluso de analítica, nos permite hacer muchas proyecciones y prospectar muchísimas de las situaciones que se van a dar y que convive muy bien con el tema de la sustentabilidad. Muy interesante. Muchas gracias, Fabiola. Pierre, volviendo un poco al tema de los pagos, de la evolución de los pagos, es muy interesante. Tú hablabas de la inclusión financiera, que sin duda es un gran reto, es una tarea pendiente en muchos lugares, pero particularmente, por supuesto, en nuestro país. Hoy vemos pues la gran evolución de las fintech, la gran creatividad en muchos sentidos para propiciar acercamientos a grupos puntuales, ya sea para consumo, ya sea incluso para desarrollar algún tipo de negocio. Pero por otro lado vemos el tema de los medios prepago, porque por supuesto hay un tema cultural también, como tú lo mencionabas, en el tema del manejo de efectivo. ¿Qué evoluciones y cómo han tenido, obviamente, que conjugarse todas estas diferentes cuestiones culturales, tecnológicas, sociales, con el tema de esta evolución en los medios de pago en materia de comercio electrónico? Muy buena pregunta. Y va a ser muy complicado contestar porque, bueno, tenemos que contestar de dos formas distintas. A corto plazo, somos un país de efectivo.
¿ok? Y entonces los comercios tienen que adaptarse al consumidor, básicamente, porque es la costumbre, ¿no? De pagar en efectivo, contra entrega, en una tienda de conveniencia como Oxxo, o que comprar una tarjeta de prepago como lo están haciendo para otros servicios, ¿ok? Eso es la realidad de hoy. Entonces, los comercios tienen que, antes de llegar a los métodos de pago súper modernos que estamos viendo en otras partes del mundo, como lo mencioné, pues vamos a tener primero que asegurarnos de ofrecer lo que la gente está buscando el día de hoy. Entonces, realmente lo importante aquí es una mezcla de preparar el futuro, la innovación para facilitar la inclusión financiera y de otro lado, ver cómo podemos facilitar el pago en efectivo o formas más tradicionales, ¿no? El éxito viene de ahí. Y es bien importante porque justamente la gente que no compraría hoy o la gente que con poca frecuencia es gente de la base de pirámide que no está bancarizada. Entonces, si no se hace esto, solamente vamos a seguir hablando de una parte marginal de la población mexicana, los 25 millones de personas que están en las clases ABC más, ¿ok? Pero bueno, hay más de 115 que están en 105, perdón, que están en el resto del país, ¿ok? Entonces, realmente, bueno, entonces esta parte es bien importante. Otra cosa importante que está relacionada con este tema de inclusión es también la parte de la inclusión geográfica. ¿Okay? Hay mucha gente hoy que no vive en las ciudades grandes, ¿okay? Pero que también podría beneficiar de la compra en línea. Entonces, realmente es un doble objetivo, ¿no? La inclusión financiera no solamente permite llegar a gente de la base de la pirámide, pero también llegar a gente en la mayor parte del país, ¿no? Y me gusta, de hecho, un poquito para reaccionar sobre el comentario de Fabiola de la pregunta anterior. Me van a decir, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué están hablando de medio ambiente y de inclusión financiera? ¿Cuál es la relación? Pues, en realidad, yo siento que la economía digital puede jugar un papel más allá de la parte económica, justamente, ¿no? Dar nuevas habilidades a gente que no tiene esas habilidades. Estoy hablando de gente quizás que no tiene el mismo nivel de educación o gente que están en zonas muy lejanas, ¿no? Que no tienen acceso a este conocimiento. Pues podemos apoyar a esas empresas gracias a la economía digital porque nunca ha sido tan barato, tan accesible este conocimiento. Podemos tener un papel también positivo hablando del medio ambiente, aunque el e-commerce no es la principal fuente de problemas de contaminación o de medio ambiente. Nosotros, por lo que sabemos, sí podemos implementar buenas prácticas desde el inicio. Lo bueno de empezar tarde es que podemos implementar directamente las buenas prácticas, ¿no? Entonces, en Europa se está hablando muchísimo del impacto del medio ambiente del comercio electrónico. Nosotros no tenemos que esperar como líderes de negocios, de industrias, como consumidores, no tenemos que esperar que esas tendencias lleguen a México. Va a venir. Entonces, lo anticipamos de una vez. Y otro tema que mencionó Fabiola que me gustó mucho es el tema del consumo responsable, porque al final de eso estamos hablando. Si queremos desarrollar este canal, que la gente compre más en línea, obviamente, pero estaría mejor todavía que creamos a consumidores responsables que compran cuando realmente lo necesitan, por ejemplo, pero también que están conscientes de las consecuencias de sus acciones. Y si no necesitas una cosa el mismo día, ya te puedes esperar un par de días más, ¿no? Entonces, me gusta también siempre reposicionar lo que estamos haciendo como industria. Yo veo a la economía digital como una forma de modernizar a México para posicionarle no solamente a otro lugar a nivel económico, pero también a nivel social. Totalmente. Y bueno, pues esto obviamente es muy importante tomarlo en cuenta desde el aspecto obviamente de datos, desde el aspecto de logística, desde el aspecto de pagos, desde el aspecto de sustentabilidad, todo de manera muy, muy holística y obviamente, como bien lo decías, en un mundo que ya es digital. Y aquí viene una reflexión interesante. Nosotros hacemos mucho en transformación digital. La pregunta, obviamente, para poder discernir respecto a la respuesta y poder debatirla, si es lo mismo hacer cosas digitalmente o ser digitales. Que hay una discrepancia muy interesante que a veces se confunde.
Y aquí yo le abriría la pregunta para los dos o cualquiera de los dos que quiera responder. Si es lo mismo el comercio electrónico o el comercio digital y cuáles serían los puntos que nosotros tendríamos que ver a ese respecto. No sé si alguien quiere responder. Quieren la tomo y definitivamente no es lo mismo. El comercio electrónico es un subconjunto del comercio digital. El comercio digital implica también ofrecer a los clientes una experiencia punta a punta con ese acercamiento hacia la digitalización. Es decir, por ejemplo, en tienda física ofrecer pasillo infinito, donde tienen la posibilidad de conocer un catálogo extendido o de poder validar si la pieza que tienen, la que están queriendo adquirir no está disponible en ese punto de venta, donde más lo pueden adquirir o fincar allí la orden y que la tienda se encargue de trasladarla. Pero también hablamos de una experiencia seamless, ¿no? Que el mismo contacto y el mismo discurso que reciben en chat, en WhatsApp, con un chatbot, en call center, en tienda física o en comercio electrónico sea exactamente el mismo, con la misma propuesta de valor y que no tengan que elegir en términos de donde más me conviene o donde mejor me tratan, sino que la expectativa sea exactamente homogénea. Y es allí donde el comercio digital tiene una cabida holística, integral y sobre todo centrada en el cliente. Muchas empresas, y sobre todo pequeñas, piensan que tener comercio electrónico es lo mismo que ser digital y no hay nada más lejano que ello. Y también hay un error muy grave en pensar que tener una página implica entonces tener ya un comercio electrónico. Y muy importante el hecho de tener una página, para nada tiene que ver con generar ventas en comercio electrónico. Y por otro lado, el ser digital también implica que habilitemos las operaciones, es decir, el backstage, para garantizar ofrecer al cliente la mejor experiencia cuando ya tienen contacto final con el producto o con la compañía, es decir, habilitar desde inventarios conectados en tiempo real, toda una estrategia de omnicanalidad que garantice que sea cual sea el medio de entrega que haya elegido el cliente, entre entrega a domicilio, recoger en tienda con click and collect, con pick-up, o más allá, locker hubs, por ejemplo, que ahorita están teniendo gran crecimiento en México, reciban exactamente lo que necesitan, tanto en forma como en fondo. Y finalmente, también el ser digital implica comprender el respeto al cliente, es decir, garantizarles privacidad y seguridad en sus datos, tranquilidad en sus transacciones y resultados acordes a sus necesidades y muy sencillos, como devoluciones, como cancelaciones y anticipación de necesidades. Muy bien, muchas gracias, Fabiola. Pierre, no sé si quieres agregar algo más. Muy de acuerdo con Fabiola. De hecho, creo que la batalla entre el comercio electrónico y las tiendas físicas ya es algo que ya no debería de suceder, ¿no? Al final estamos hablando de omnicanalidad, estamos hablando ahora de nuestra nueva palabra que es digital, ¿no? Que es la mezcla entre física y digital. El consumidor no piensa e-commerce o tiendas físicas, básicamente está buscando una experiencia, está buscando comprar productos y tenemos que adaptarnos a sus necesidades. Entonces, realmente, de hecho, nosotros nos llamamos Asociación Mexicana de Venta Online, pero debemos de llamarnos Asociación Mexicana de Venta Omnicanal, porque así es el consumidor y así son las empresas, ¿no? Entonces, creo que ese debate es totalmente, es demasiado viejo. Ahorita todos entendimos hacia dónde tenemos que ir, ¿no? Las empresas, los pure players, están abriendo tiendas físicas también y con mucho éxito. Amazon Go es un ejemplo, pero hay tantos otros ejemplos en México también de empresas que nacieron digital que hoy tienen un par de tiendas que ya representan el 50% de sus ventas, ¿no? Entonces, eso es realmente, más que el comercio electrónico, que digital commerce, es commerce al final. Estamos haciendo comercio, nada más. Totalmente. No, fabuloso. Pues muchas gracias. Y bueno, pues sin duda hay muchos temas de los que podemos platicar. El tema del talento, la falta y el desarrollo quizá de este talento y los grandes retos que implican para la empresa. Porque como bien decían, el tema del e-commerce es una parte dentro de un gran todo. Y en esa parte pues se requieren muchas habilidades dentro de la omnicanalidad, obviamente, para poder interactuar y sobre todo en estos dos grandes puntos, que es el tema de generar valor en todo sentido, a toda la cadena, pero también obviamente de generar una experiencia
al cliente y una experiencia holística en todo sentido. Dicho esto, y en general, tratando obviamente de consolidar lo que hemos estado aquí comentando, ¿cuál es la tendencia para México en materia de comercio electrónico? ¿Hacia dónde va todo esto? Y la tendencia no solamente para la sociedad, la tendencia en manera general para los negocios, para la sociedad, para los modelos de negocio también que han tenido obviamente que evolucionar, que migrar, que adecuarse y adaptarse a las nuevas circunstancias. Empezamos contigo, Pierre, y pasamos la palabra a Fabiola, si te parece. Gracias. Mira, es difícil, no tenemos una bola de cristal para decir cómo vamos a seguir creciendo. Nosotros somos muy optimistas porque les platiqué de esos retos que tenemos y que sabemos que el día que logramos solucionarlo, el impacto va a ser directo y de una magnitud muy importante, ¿no? Entonces, somos optimistas de forma general. Ahora, hay una gran oportunidad con la base de la pirámide, eso lo dije, pero van a ver los crecimientos en los meses y años que vienen. De hecho, varios retailers, como no quiero promover a ningún retailer, pero para dar ejemplos concretos, Electra, Coppel, por ejemplo, que tienen un footprint muy fuerte con la base de la pirámide, que tienen a veces, de hecho, bancos al lado del mismo comercio, van a ayudar muchísimo a desarrollar el comercio electrónico en esa base de la pirámide. Hay un potencial de crecimiento enorme. Otro potencial de crecimiento que tenemos está relacionado con la frecuencia de compra. Hoy hay 50% de la gente que compra a una frecuencia menor de una vez por mes. ¿Okay? Entonces, obviamente hay muchas diferencias por categorías, pero tenemos todavía una gran oportunidad de crecer la frecuencia de compra. Otro factor muy importante es el tema de las pymes. Hoy, de las 4.9 millones de pymes que operan en México, según INEGI, solamente un 10% vende en línea. Y probablemente un 10% de este 10% tiene ventas significativas, ¿no? Entonces, hay una gran oportunidad de traer a más pymes en el mundo digital y también atraer y después explicar a esas empresas cómo aprovechar mejor este canal, porque solamente tener una tienda en línea no significa que vas a tener éxito, ¿no? Otro factor bien importante o segmento que tiene un potencial importante para México es el B2B. A nivel global, el B2B commerce representa 4 veces el B2C commerce. Entonces aquí hay una oportunidad grande. En México no tenemos todavía esa cultura como empresas de comprar en línea a otras empresas. Aquí hay un potencial enorme. Entonces, nada más un par de ejemplos que demuestran el potencial que tenemos todavía hablando de crecimiento en México. Fantástico. Gracias, Pierre. Fabiola, ¿algo que quieras agregar? Sí, yo creo que coincido totalmente con Pierre. Hay una gran oportunidad en pymes. Hay mucho artesano, mucho microemprendedor que podría tener el potencial para tocar no solamente nuevos rincones en México, sino en el mundo, pero también es real que hay una gran necesidad de profesionalización en digitalización e e-commerce. Incluso, y aunque pueda sonar un poco osado el comentario, aún en posiciones directivas, en comités de comercio electrónico hay grandes oportunidades. Y no es crítica, sino reconocimiento del área de oportunidad, porque tenemos todavía un gran camino de profesionalización y mucho de entendimiento, ¿no? Creo que todavía hay un gran trabajo, sobre todo con C-levels, que tienden, y no quiero generalizar, pero que usualmente pertenecen a una generación de baby boomers que son todavía rechazan un poco la aceptación de estas generaciones jóvenes, que por su propia naturaleza digital, nativos digitales, pero también que han tenido ambición de formación digital, que conocen y que saben lo que están proponiendo, y aún así hay miedo a saber o a conocer que el comercio electrónico y el comercio digital sí es rentable, sí ayuda al éxito de una compañía, pero que también requiere un gran compromiso y un gran soporte de la alta dirección. En días pasados acabo de publicar un artículo en El Financiero donde justamente presento qué es lo que nos duele, porque estas pláticas que estamos presentando ahora mismo seguramente tiene conceptos nuevos, pero también varios de ellos los han escuchado en otras charlas, ¿no? Y a veces pensar en implementar una estrategia digital suena
en el discurso muy sencillo, pero en la ejecución es una historia totalmente diferente. Y entonces en este artículo, pues les comparto que uno de los pilares principales para una estrategia exitosa digital es el factor organizacional, comenzando por el soporte de la alta dirección. Pero ese soporte no va a ocurrir si los C-levels no conocen y no se involucran con digital, y al contrario, son escépticos y no se permiten aprender de quienes conocen. Pero también qué tan proclive es la organización a arriesgarse a vivir procesos nuevos, adoptar nuevas herramientas analíticas, porque también esto nos ayuda a anticipar y conocer mejor al cliente, y también qué tan complejo o qué tan compatible se hace la estrategia digital con la compañía. En un escenario maduro, en países más avanzados, las funciones de comercio electrónico se realizan exactamente y de manera indistinta por los departamentos normales que dan servicio a las tiendas físicas. Es decir, no hay logística para e-commerce y logística para tienda física, sino que es el mismo equipo que puede vivir en ambos mundos porque entienden los procesos. En México estamos en una disgregación de los sitios de comercio electrónico porque se necesita especialización, pero es una realidad que en el mediano plazo los equipos de mercadotecnia, de recursos humanos, de operaciones deberían ser los mismos porque pueden vivir y comprender ambos procesos. Y finalmente también creo que nos hace falta medir más el comercio electrónico. Hay muchos números que nos ayudan a entender, pero también es cierto que por ejemplo, la función que realiza la AMBO abona para entender más crecimientos, retos, obstáculos, competidores, y que en ese sentido hay todavía mucha labor que hacer para entender con números y poder explicar con numeralia dura y clara para todos hacia dónde es que beneficia en el desempeño organizacional un comercio electrónico. Todavía hay mucho que hacer para que se incluya en la disciplina organizacional la medición y sobre todo se pueda traducir en acciones claras, contundentes, reales y tangibles para la empresa, pero también para la alta dirección y los accionistas. Totalmente. Muchísimas gracias. Gracias, Fabiola. Bueno, sin duda, grandes temas, mucho que platicar. Estos temas dan para mucho, donde nosotros, por supuesto, estamos viendo diferentes aristas. Hay mucha parte, por supuesto, de componentes sociales, hay mucha parte de componentes tecnológicos, la parte, por supuesto, del entorno, cómo está cambiando. Entender que para la empresa, como un ente, pues también tiene un entorno, desde el tema de clientes, el tema de proveeduría, y cómo todo esto sin duda se va concatenando. El tema da para muchísimo más, pero bueno, el tiempo se agota. Y bueno, yo quiero, por supuesto, cerrar con algunas reflexiones por parte de ustedes. Si hay algo más que ustedes consideren que debemos nosotros compartir con nuestra audiencia, que son temas importantes, que son puntos focales en los que nosotros deberíamos seguir este tipo de conversaciones, tanto como líderes, como tomadores de decisión, como gente que está reposicionando, recambiando, reconfigurando los modelos de negocio, entendiendo que estamos en un mundo que evoluciona de una manera muy rápida. Empezamos contigo, Fabiola. Comentarios finales, reflexiones finales, ¿qué nos quisieras compartir? Claro, con gusto. Primero que nada, la única constante en digital es el cambio. Entonces, lo que menos podemos hacer es quedarnos estáticos o estancados en el conocimiento que hoy tenemos. Estamos viendo surgimiento de nuevas formas de pago, de nuevos tipos de competidores. Tenemos Bitcoin hoy día incluido en el ecosistema de pago. En retail tenemos nuevas formas de entrega. Entonces, quiero invitar a la audiencia a que se siga preparando. No hay capacitación suficiente, no hay webinar o entrenamiento que sobre todo ahora que estamos en un journey como país de profesionalización hacia la digitalización. Segundo, a las empresas genuinamente centrarse en el cliente. En el discurso aparece constantemente que somos centrados al cliente, pero a la hora de saber solventar o al de anteponer la necesidad del cliente, ya hay una gran distancia. Tercero, me parece que el gobierno, y al retomar un poco lo que expresaba Pierre en la pregunta que le hiciste, tiene todavía una gran responsabilidad en temas ambientales, pero también en temas de garantía de seguridad al cliente, pero también
me parece que está llegando el momento en que también generen regulación para proteger a las empresas. No podemos dejar de lado que también hay clientes oportunistas, abusivos y que a veces buscan esos recovecos tanto legales como de los propios procesos comerciales de las organizaciones para lucrar con obtener beneficios adicionales, ¿no? Y cada vez somos más conscientes y también cada vez nos sorprendemos más porque como el consumidor también es muy creativo, ¿no? Y por último, también incitar a las organizaciones y al gobierno a enfocarse hacia la economía naranja. Nos tenemos que seguir reinventando, innovando y hacerlo de una manera disciplinar para incorporar estos nuevos procesos y estas nuevas formas de entendimiento del mercado a través de la innovación, incluyéndolas en el negocio digital y en el comercio electrónico en México. Perfecto, muchas gracias, Fabiola. Pierre. Dos reflexiones. Tenemos ahora una oportunidad única en nuestras vidas de emprendedores, directores generales, directores de áreas, de posicionarnos personalmente como empresas o como país, de hecho, a otro nivel, ¿ok? Porque los cambios que están pasando ahorita, la magnitud, no va a volver a pasar pronto, ¿ok? Entonces, la importancia de hacer las cosas ahora, hacerlo bien, no tenerle miedo al éxito, invertirle en lo que cuenta. La gente, por ejemplo, me parece algo clave, la tecnología como el backbone, como el esqueleto de nuestros negocios, me parece clave. Sé que estamos preocupados con los resultados, la profitabilidad de nuestras empresas en un año complicado, pero está demostrado también en la historia que las empresas que invierten en tiempos de crisis tienen normalmente resultados superiores a los demás. ¿Okay? Es la primera reflexión. La segunda reflexión más bien es una invitación a cada uno a volverse emprendedores de este ecosistema. En México tenemos 8 unicornios. Es muy poco. Bueno, qué bueno que tengamos 8, ¿no? Porque en un par de años pasamos de 0 a 8. Pero creo que tenemos un mercado muy grande. De hecho, pensando en toda América, entre Estados Unidos y América del Sur, está más de 1 millón de personas, o cerca de 1 millón de personas. Tenemos un ecosistema de startup cada día más grande, más consolidado, que se está ayudando. Tenemos acceso a muchísimo capital. Hay mucho capital disponible para inversión en startups el día de hoy. Hay talento cada día mejor formado. La ley de trabajo en México todavía es bastante flexible en comparación con otros países. Más bien tenemos muchos factores favorables para el desarrollo de un ecosistema de startups más fuerte. Cuando veo lo que está sucediendo en Israel, por ejemplo, o en Francia o en Brasil, creo que probablemente como país tenemos muy buenas oportunidades ahora, se pueden aprovechar ahora. Y el éxito depende de nosotros, depende también obviamente, de la colaboración con el gobierno, que está de hecho muy a favor de lo que estamos haciendo, pero realmente no lo vamos a lograr solos. Lo vamos a lograr si nos ayudamos, si trabajamos mejor entre la iniciativa privada y el sector público, y si seguimos teniendo mentes de emprendedores. Entonces hay que lanzarse. Muy bien, pues muchas gracias. Quiero tomar esta oportunidad para agradecerles a ambos su amabilidad con el tiempo y por supuesto por las muy interesantes aportaciones que nos han compartido. Muchas gracias a Pierre, muchas gracias a Fabiola. Y bueno, pues a nombre de GADE Business School, la verdad nos da mucho gusto tener este tipo de foros, este tipo de oportunidades. Nosotros como escuela de negocios, con una visión muy vanguardista, donde estamos trabajando diferentes proyectos en nuestros programas de transformación digital. Hemos generado un centro de evolución digital, un hub de inteligencia artificial, un centro de Internet de las cosas, porque definitivamente estamos convencidos que este mundo evoluciona de manera muy rápida y no podemos quedarnos en la parte anecdótica, sino tenemos que estar en la parte vanguardista, evolucionando a la par de la sociedad, de la tecnología, de los negocios y aportando y contribuyendo en esta parte con nuestros programas de alta dirección y por supuesto la parte de maestrías. La verdad, quiero agradecerles muchísimo a Pierre, a Fabiola, por su amabilidad, por este momento tan interesante. El tema da para muchísimo más, por supuesto. Seguiremos escuchando de ustedes desde los diferentes foros, pues más de lo que ustedes tengan que aportarnos. Y bueno, para eso es el EGADE Future Forum, para tener este tipo de espacios donde podamos coincidir, dialogar, reflexionar y llevarnos muchas cosas
para seguir obviamente transitando en un mundo que evoluciona a pasos gigantescos. Muchas gracias, Pierre, muchas gracias, Fabiola, y muchas gracias a toda nuestra audiencia. Gracias. Dale un salto cualitativo a tu carrera y conviértete en un experto en el análisis de datos para revolucionar las organizaciones. Maestría en Business Analytics de EGADE Business School. Un programa sin precedentes que te prepara para ser parte clave en la toma de decisiones en tu organización, hoy y hacia el futuro. Obtén una visión integral a través de una alianza de alto impacto. Las fortalezas de liderazgo y visión de negocios de EGADE Business School, con las competencias y conocimientos técnicos que brinda la Escuela de Ingeniería del Tecnológico de Monterrey. Acelera tu crecimiento dominando el desarrollo de algoritmos y minería de datos. Incrementa tu potencial para llevar a cabo todas las oportunidades que abre la tecnología, con el conocimiento de áreas claves como fintech, blockchain y marketing digital. Aprende y comparte con especialistas y líderes de empresas vanguardistas en el análisis de datos para los negocios. Para mentes visionarias que desean liderar la revolución analítica y el futuro de las empresas. Maestría en Business Analytics de EGADE Business School. La escuela de negocios número 1 en América Latina. Challenge the present. Shape the future. Como líderes, tenemos grandes experiencias que contar. Crecimos mucho con el ejemplo de otros, aunque fue mejor construir nuestro propio camino. También aprendimos grandes lecciones, pero valió la pena desaprender algunas cosas. Hubo momentos donde tuvimos que demostrar y convencer a los demás, hasta que los demás nos empezaron a seguir. Este camino está lleno de grandes historias. Hay quienes avanzan con nosotros y otros que se quedan, porque en la búsqueda del éxito, solo los más preparados logran llegar. Somos capaces de hacernos las preguntas difíciles sin asumir las respuestas. Somos los que nos atrevemos a hacer lo que otros no, los que pasamos de dirigir a trascender. Next Level Leadership.